Buenas tardes, ¿qué tal? Nos presentamos, nosotros somos Liliana Álvarez y Ernesto Pertús, somos parte del Comité Científico de CONAREC, somos residentes de cardiología de Buenos Aires y en esta oportunidad nos reunimos para hablar un poco de lo que es monitoreo hemodinámico, ¿sí? El objetivo de esta charla, de este taller, es hablar de un caso clínico, la presentación, la evolución de un paciente que inicia con un infarto de miocardio y ver la evolución a lo largo de su internación en unidad coronaria y hacer una revisión de cómo podemos hacer el seguimiento y evaluar cómo está hemodinámicamente momento a momento nuestro paciente. Así que va a estar disertando la doctora Laura Radic, que es residente de cuarto año del Hospital Churrucavisca, y el doctor Emilio Sinderling, que es residente de tercer año del Hospital Privado de Córdoba. Así que ahora, Laura, si querés iniciar, podés empezar con tu presentación. Hola, buenas tardes. Yo soy, como dijo Lilen, soy Laura Radic, residente de cuarto año en el Hospital Churrucavisca. La idea de hoy es presentar un caso clínico de un paciente de 64 años de edad. Como factores de riesgo presentaba tabaquista severo, era tabaquista activo, aproximadamente de 45 pack-year, sobrepeso sedentario. Antecedentes de POC, que no estaba con el tratamiento, era un paciente mal adherente al tratamiento del EPOC y en sí muy mal adherente a medidas higiénico-dietéticas. El paciente se interna el 28 de enero de este año en unidad coronaria como un diagnóstico en principio de un síndrome coronario agudo con elevación del ST anterior, KILIP y Kimball A, que tiene un tiempo total de isquemia de 12 horas, un tiempo a puerta balón de 3 horas y media, que en un momento se realiza en primera instancia una angioplastia a la DEA con 2 stent tipo DES, flujo TIMI-3, que quedó con una lesión residual crónica en la coronaria derecha. El paciente a su ingreso tardó bastante, él, por eso tanto tiempo a puerta balón en especificar su sintomatología, fue muy difícil el interrogatorio del paciente, no podía caracterizar bien su dolor. En un principio se interpretó como un dolor epigástrico meramente y se lo derivó a la parte de cirugía y de clínica, hasta que le terminaron realizando un electrocardiograma y lo pudo ver alguien de cardiología. En el electrocardiograma el paciente tenía un supranivel del ST en cara anterior, no tenía compromiso eléctrico del BD ni tenía compromiso de la cara dorsal. Y en el cateterismo nosotros veíamos un tronco sin lesiones, la DEA que estaba ocluida en tercio proximal, la circunfleja tenía irregularidades únicamente en tercio medio y la coronaria derecha tenía una oclusión proximal que se visualizaba el lecho distal por circulación heterocoronariana, que esa lesión se interpretó como una lesión crónica muy calcificada, por eso en un primer momento no se intentó angioplastiar. El tratamiento de inicio para el paciente, una vez en unidad coronaria, se realizó carga de aspirina y de prasugrel al su ingreso, en un primer momento de clopidogrel, posteriormente se lo rota a prasugrel, estatinas en altas dosis y como el paciente persistía con hipertensión, ya no estaba anginoso, se inició el tratamiento con NTG como vasodilatador. En el electro tenía un ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, tenía el supradesnivel que había quedado, lo que era cara anterior, había quedado un ST no reflow, el paciente tenía ya 12 horas de tiempo de isquemia, lamentablemente quedó con una Q anterior y un supra no reflow. En el laboratorio no tenía grandes particularidades, sí tenía el hemograma un poco elevado, era un paciente tabaquista severo, y en un primer momento las troponinas habían sido casi negativas y posteriormente terminaron siendo mayores a 40.000. Esto al día posterior, ¿sí? El paciente se realiza el cateterismo ni bien ingresa, a las pocas horas de este procedimiento, evoluciona con una progresión de KILIP y Kimball A B. Clínicamente el paciente estaba en falla aguda de bomba, tenía crepitantes hasta campo medio, intolerancia al decúbito, insuficiencia respiratoria, el paciente ingresó saturando 97% al aire ambiente y una regular mecánica ventilatoria. En ese primer momento se inicia tratamiento con BNI, NTG y furosemida, que en ese momento el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento médico. Durante la noche de ese mismo día, por encontrarse con recurrencia anginosa, se decide realizar un nuevo cateterismo, mismo también por la progresión del KILIP. No había tenido cambios en el electrocardiograma, pero al haber progresado el KILIP y persistir con esta recurrencia anginosa que
Era un dolor medio inespecífico el que había costado interpretar en el ingreso. El paciente persistía con este mismo dolor, así que se le realiza un nuevo cateterismo sin evidencia de nuevas lesiones y con el stent permeable. Al día siguiente evoluciona con hipotensión arterial sostenida, un relleno capilar enlentecido, frialdad distal, regular mecánica ventilatoria y se interpreta el cuadro como un shock cardiogénico. Esto se lo interpreta en un primer momento por la clínica primariamente y además nosotros sabíamos que no estaba muy bien la imagen del ecocardiograma, por eso no la puse. El paciente tenía un ecocardiograma bedside realizado de la guardia que impresionaba tener una función ventricular del ventrículo izquierdo severa, con una hipoquinesia global. En este momento, con la clínica que ya el paciente había progresado del KILIP de A a B, se lo interpreta como un shock cardiogénico y se realiza intubación orotraqueal con asistencia respiratoria mecánica a fin de disminuir todo lo que es el consumo de oxígeno y se coloca un catéter de Swan-Ganz con los siguientes parámetros de apertura. El paciente tenía una TAM de 55, frecuencia cardíaca 85, una PVC de 10, una presión de la arteria pulmonar media de 23, una wedge de 19, un índice cardíaco disminuido de 1,2, un volumen minuto de 3, sistólico de 43 y unas resistencias sistémicas de 1500, pulmonar de 185 y los trabajos tanto el ventrículo izquierdo como el derecho disminuidos. En este primer momento, el paciente al estar hipotenso, ¿sí? Al tener una TAM disminuida menor a 65, se le inicia tratamiento con noradrenalina y se asocia dopamina por persistir siempre con hipotensión arterial. Los parámetros del Swan-Ganz, una vez instalado el tratamiento con noradrenalina en altas dosis, está con 0,33 microgramos kilos minuto y dopamina a 5. Los parámetros del Swan-Ganz empiezan a mejorar levemente, aumenta un poco el índice cardíaco a 1,9. Las resistencias disminuyen un poco, igualmente persistían elevadas, tenía 1300 de resistencias sistémicas, con lo que nosotros decidimos subir la dosis de dopamina y disminuir la dosis de noradrenalina. Con esto el paciente mejora a su vez el índice de la TAM. Una vez iniciado el tratamiento inotrópico vasopresor, mejoró, el paciente ya no estaba hipotenso y fue mejorando el índice a poco, pero aún se encontraba con el índice disminuido y los trabajos disminuidos. Por lo que se decide switchear, una vez que el paciente estaba con un mejor control de las cifras tensionales, se switchea de dopamina a levosimendan, realizando un pulso de levosimendan por 48 horas. Inicialmente lo empezamos a titular con la dosis mínima de 0,05 gamas, elevándola a 0,1 y posteriormente llegando a 0,2 como dosis óptima, que se mantuvo en esta dosis 24 horas hasta que suspendió. Cuando suspende el Swan-Ganz, el paciente tenía un índice cardíaco dentro de los parámetros normales y una presión arterial adecuada. Bien, el 5 esto del paciente, acá hay una diapositiva que se fue, el paciente posterior al shock cardiogénico evoluciona favorablemente, se lo logra descomplejizar, se lo extuba, se le retira el catéter de Swan-Ganz y el paciente persiste internado en unidad coronaria porque aún posterior al shock cardiogénico habíamos iniciado la titulación de toda la medicación. Pero a la semana, el 5 de febrero, evoluciona con un shock séptico, con un SOFA de 7 que le daba para la PAFI, para cardiovascular y para el sistema nervioso central. El paciente estaba con deterioro del sensorio, a foco desconocido, iniciando en un primer momento el tratamiento antibiótico empírico con meropenem y vancomicina, se tomaron pancultivos y nuevamente el paciente requiere intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica y se inicia tratamiento tanto con noradrenalina como con levosimendan. Y se recoloca un nuevo catéter de Swan-Ganz. Esta duda que nos daba clínica era por el antecedente de la semana anterior del paciente haber tenido un shock cardiogénico. En el momento era un paciente que no estaba febril, no tenía elevación de blancos, no tenía otros parámetros en el laboratorio que nos indiquen que podía llegar a ser un shock séptico, así que por esto en un primer momento se inicia el tratamiento tanto con inotrópicos como vasopresores. El Swan-Ganz de apertura, que fue ya una vez con las drogas inotrópicas y vasopresores, porque el paciente estaba muy inestable hemodinámicamente, tenía una TAM de 45,
un índice cardíaco que tenía de 2,4, una wedge de 12 y tenía unas resistencias sistémicas disminuidas de 700 y una resistencia pulmonar de 10, con los trabajos del BI de 16 y del BD de 3. Esto también fue con altas dosis y requerimiento de drogas vasopresoras e inotrópico. El levosimendan no se llegó a la dosis terapéutica ideal, se mantuvo en 0,05, se le fue retirando y lo que sí se fue empezando a titular es la noradrenalina, ¿sí? Llegó a una dosis máxima de 0,47 gamas y una vez que el paciente empezó a hacer efecto todo lo que fue el tratamiento antibiótico, fue mejorando los patrones hemodinámicos y se terminó diagnosticando que era un shock séptico a foco urinario, tenía un urocultivo positivo para Escherichia coli, con lo cual cumplió el tratamiento antibiótico y mejoró todos los parámetros hemodinámicos, retirándole el Swan-Ganz el día 10, mismo pudiendo progresar el winning, y el paciente hemodinámicamente estable pasó el día 15 de febrero a episodio de internación de cardiología. El día 18 de febrero se otorgó el alta hospitalaria con un ecocardiograma realizado prealta que se encontraba con un ventrículo dilatado, tenía un diámetro diastólico de 5,9, una función deteriorada de 35%, con disfunción biventricular con un TAPSE de 15, una hipoquinesia global con valvulopatías leves. Se le instauró, sí, todo lo que es el tratamiento para pacientes con fe deteriorada, se fue doblemente antiagregado con aspirina y prasugrel, dapaglifosina, sacubitrilo, valsartán 100 cada 12, eplerenona, atorvastatina y bisoprolol. Perfecto, Bueno. buenísimo, Lau. Ernesto, no sé si querés hacer algún comentario del caso clínico, de cómo se fue manejando y los resultados que se obtuvieron. Sí, bueno, muchas gracias, Laura, está muy interesante el caso. La verdad que el paciente que presentaron tenía todo el sustrato necesario para hacer un shock cardiogénico. Por ahí en un principio, en el primer momento, teniendo en cuenta todo el cuadro que presentó, ¿no? El infarto anterior que se prolongó en el tratamiento, la revascularización que quedó con fenómeno de no reflow, la fe reducida con la que quedó y después los síntomas que presentó, la hipotensión, todo eso, no queda mucha duda que el cuadro inicial era de shock cardiogénico. Por ahí inicialmente, con un ecocardiograma, algunos parámetros de laboratorio, se puede haber iniciado el tratamiento, pero es bien interesante ver cómo utilizaron el SWAN, tienen las mediciones, y en el segundo cuadro que presenta el paciente, sirve inclusive para compararlo, ¿no? Al principio es muy claro que es cardiogénico, ya en el segundo cuadro, el paciente vuelve a presentar un cuadro de inestabilidad hemodinámica, sin fiebre, con el antecedente de haber tenido un shock cardiogénico previo. Por ahí generan muchas más dudas que al principio. Entonces las mediciones del SWAN con las resistencias bajas, el índice cardíaco alto, la wedge dentro de parámetros normales, la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha también normal, te da bastante información para poder distinguir un cuadro del otro. Así que nada, está linda la comparación de ver el SWAN del shock cardiogénico clásico y después cómo evoluciona en el mismo paciente con un shock séptico y mucho más interesante. No sé si Lilian tienes algo más que comentar. Sí, con respecto a lo que me parece bastante importante es ver cómo fue resolviendo su cuadro inicial de shock cardiogénico secundario al infarto y después cómo se fue deteriorando progresivamente en el cuadro de shock séptico. Entonces, más allá de la clínica, que es lo primero que uno evalúa en el paciente cuando empieza con deterioro del sensorio, probablemente con frialdad distal, hipotensión sostenida, ¿qué otras herramientas podemos tener como para descifrar o poder establecer el patrón hemodinámico que tiene nuestro paciente? Si en ese momento se le realiza, por ejemplo, un ecocardiograma, va a tener, se me ocurre que en ese momento va a tener un deterioro de la función ventricular, disminución de gasto cardíaco, disminución de lo que es, puede quizás tener respuesta positiva a volumen si se le hace la elevación pasiva de miembros inferiores, en el caso de que prime lo que es la vasodilatación secundaria al shock séptico. Creo que esos son los parámetros iniciales que podemos tener en cuenta, incluso antes de la colocación del Swan-Ganz. No sé si le hicieron el ecocardiograma, Lau, ¿nos podés decir algo de eso? Sí, se le hizo en el ingreso a la guardia, que fue el primer ecocardiograma, una vez que el señor tenía aparte este dolor bastante inespecífico.
Igualmente el primer electro, que era un supra desnivel del ECT en toda la cara anterior, obviamente que se jerarquizó, ahí ya se veía la FEI deteriorada. Posteriormente, cuando el paciente evoluciona con el shock cardiogénico, sí se le repite un ecocardiograma, donde sí tenía disminución del gasto cardíaco, persistía con la función severa. Sí, en lo que fue la parte del shock séptico fue como un cuadro bastante dudoso porque tuvo una presentación bastante similar a la del shock cardiogénico, y aparte ya venía el paciente con un ST, como dijo Ernesto, un ST no reflow. Sabíamos que se había revascularizado, pero realmente no estaba reperfundido ese miocardio, tenía igualmente ya una lesión residual en la coronaria derecha, o sea, era un paciente que probablemente quizás sospechábamos que pueda llegar a estar isquémico también. Entonces, por eso el segundo cuadro confundió bastante la clínica y se inició en un primer momento con un doble apoyo, y ya una vez con los parámetros del Swan-Ganz, que estaba el índice dentro de los parámetros normales, el gasto cardíaco también, ahí y las resistencias disminuidas, ahí ya se entendió que era un cuadro más séptico. El ecocardiograma no se modificó a lo largo de la internación, sí en la parte del shock séptico ya persistía igualmente con una función severa, tenía una hipoquinesia global, no tenía trastornos de motilidad a predominio de ninguna cara específica, pero sí en el segundo eco el gasto cardíaco calculado estaba dentro de los parámetros normales. Perfecto. Y lo que se descarta también en ese caso son las complicaciones mecánicas, también que pueden surgir como otra posible complicación en este tipo de pacientes. Sí, yo Buenísimo. creo que, Bueno, sí. no, un detalle nada más, como para reforzar lo que veníamos diciendo. El primer caso, es verdad que por ahí se ve más claro, ya en el segundo, cuando evoluciona con el shock séptico, llega a veces el punto ese en el shock cardiogénico en el que no sabe si le falta más volumen, si le sobra volumen, si necesita más sinotrópico, menos sinotrópico, más vasopresores. Entonces, me parece bien, si no tienen disponibilidad de eco para hacer eco bedside frecuentemente, me parece bien que tengan el catéter disponible para tomar las conductas. Exacto. Bueno, para hacer una revisión justamente de estos temas, el doctor Emilio Zingerlin, residente, como dije antes, de tercer año del Hospital Privado Universitario de Córdoba, nos va a hacer una revisión de todas las herramientas que tenemos disponibles en la práctica clínica como para poder interpretar el cuadro clínico que tienen nuestros pacientes y claramente actuar en consecuencia. Adelante, Emilio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Conarec y muy lindo el caso. La verdad que me gustó bastante. A mí, bueno, me toca hablar de monitoreo hemodinámico en el shock cardiogénico. Y bueno, como antes me presentaron, soy Emilio Zingerling y bueno, soy residente del hospital privado de acá de Córdoba, Universitario de Córdoba. En cuanto al shock cardiogénico, a modo de introducción, sabemos que la principal causa de muerte en UCO es el shock cardiogénico, se asocia a infartos como principal etiología. A veces el diagnóstico no está tan claro desde el ingreso, como fue el caso que presentó Laura. A veces solo aparece en un 15% según los reportes. Tiene una mortalidad del 40% en la internación y se debe acompañar de revascularización temprana. Bueno, estoy hablando de cuando se asocia a infarto, ¿no es cierto? Tratamiento de soporte, monitoreo hemodinámico y bueno, todo lo que haga falta, hasta dispositivos de asistencia si lo requiere. En cuanto a la definición clásica de shock cardiogénico, siempre se nombra que es un estado de hiperperfusión severa, que tiene que ver con una disfunción cardíaca primaria, y que se requieren tres cosas: que esté hipotenso el paciente, que para mantener la presión se requieran vasopresores para poder lograrlo, que esté congestivo, que tenga presiones de llenado elevadas, y que tenga signos de hipoperfusión, con alteración del estado mental, piel fría, oliguria, aumento del lactato, como era el caso del paciente. Si contamos con un Swan-Ganz, se establece con un índice cardíaco menor a 2,2 y unas presiones pulmonares elevadas, una wedge por arriba de 15, 18. Pero bueno, esa es la definición clásica. Hoy sabemos que podemos tener estados intermedios, estados de pre-shock y de dominancia ventricular. Un estado de pre-shock en el cual el paciente está normotenso, pero que está hipoperfundido. Un estado de pre-shock que el paciente esté normoperfundido, pero esté hipotenso. Se me ocurre acá el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, con deterioro severo de la función, que en realidad llega hipotenso, pero siempre está hipotenso, pero bueno, nada, normoperfundido. Y cuando tenemos shock que dominan del lado izquierdo o del lado derecho, por ejemplo, en este caso me imagino que pudo haber tenido que ver con un dominante izquierdo,
que, bueno, ya tenemos que tener un Swan Ganz para poder clasificarlo de esta forma. También contamos con una forma biventricular y es por eso el motivo de esta discusión. Todos estos valores, digamos, tanto la presentación clínica como los valores de Swan-Ganz y demás, nos pueden llevar a clasificar y estratificar al paciente en los estadios SCAI, de estadio A a estadio E, siendo el estadio A el paciente que se infarta, por ejemplo, estadio B el paciente que se hipotensa, se pone taquicárdico, pero que no está hipoperfundido, estadio C el clásico, la definición clásica, estadio D ya cuando se deteriora el paciente y el estadio D cuando ya está en paro, entrando en paro, saliendo del paro, en el ECMO, digamos, y demás. Obviamente, a mayor progresión, digamos, de los estadios, mayor mortalidad, eso no es ninguna rareza. Y un poco el fundamento del monitoreo hemodinámico es bastante lógico, y tiene que ver con guiar el diagnóstico, tratar de clasificar al paciente, y nos ayuda a instaurar un tratamiento inicial si requiere vasopresores, si requiere inotrópicos, etc. Nos permite hacer una gestión continua, es continuo el monitoreo y no nos permite ir haciendo curvas de la evolución del paciente y, bueno, realizando los ajustes oportunos. Todo esto para intentar mejorar resultados clínicos. Hoy por hoy, los estudios que tenemos son más bien observacionales. Este es un estudio del 2019, que básicamente lo que hicieron fue una pool de 200 pacientes, empezaron a revisar para atrás desde que habían instaurado un protocolo de manejo de este tipo de pacientes, estandarizado, digamos, como basado en un equipo de cuidado. Y lo que vieron es que cuando uno identifica rápidamente el shock, realiza un puntaje a los diferentes parámetros del ecocardiograma, de Swan-Ganz y demás, uno puede ir prediciendo el riesgo que tiene el paciente de evolución normal. Y ellos lo fueron implementando y vieron que cuando van instaurando un tratamiento basado en el cuidado y basado en estos parámetros, uno va teniendo reducción de la mortalidad. Tal es así que en el 2017, cuando habían empezado con todo esto, tenían 44% de sobrevida y esto aumentó a un 70% o más al final del estudio. Otro estudio más grande, este ya es un estudio que incluyó alrededor de 300.000 pacientes. Lo que vieron es que comparaban a aquellos pacientes con shock que se habían sido monitorizados con Swan-Ganz y demás versus los que no. Y lo que vieron es que aquellos pacientes que habían sido más invadidos, más monitorizados y demás, tenían menos mortalidad a largo plazo. También aquellos pacientes que eran sometidos a procedimientos invasivos, a estudios y Swan-Ganz sobre todo, tenían una mejor llegada a lo que era el trasplante cardíaco y a la utilización de dispositivos ventriculares, de asistencia ventricular. Entonces, como decían recién, y como fue el caso, tenemos un monitoreo de primera línea que tiene que ver con el ecocardiograma. Tenemos que ver de intentar invadir al paciente, colocar una TAM y evaluar bien el laboratorio, como para ver dónde estamos parados. Esto es lo primero que tenemos, lo que habitualmente está más al alcance. Con el eco podemos medir un montón de cosas, el gasto cardíaco, ver cómo está la contractilidad regional y ver las complicaciones asociadas, entre otras. Y la TAM, bueno, que ya vamos a ir desglosando cada punto. Después, en base a este monitoreo de primera línea, uno puede avanzar e invadir un poco más al paciente, ponerle una vía central, ponerle un Swan-Ganz, y en base a eso calcular diferentes parámetros. Esos parámetros, bueno, parten dependiendo del dispositivo que estemos adicionando al monitoreo, pero en general lo que solemos buscar es la termodilución, tratar de hacer cateterismo de la arteria pulmonar, ver las presiones venosas centrales, la saturación y la brecha del delta CO2, que eso se hace a través de dos accesos, uno arterial y uno venoso. En cuanto al ecocardiograma, lo que solemos ver rápidamente en una apical de 4 cámaras es cómo está el ventrículo. Este es un paciente con shock cardiogénico, bueno, tiene disfunción severa del ventrículo izquierdo, eso no hay ninguna duda, no se mueve nada. Uno también puede evaluar la disfunción diastólica posible que tenga el paciente. Y bueno, básicamente nos da un pantallazo rápido. Se debe hacer lo más rápido que se pueda el ecocardiograma. Y es lo que todos tenemos acceso en general en cada unidad coronaria. Después, yendo un poco más fino, uno intenta avanzar y medir el gasto cardíaco.
ver si de esa forma el paciente puede estar en bajo gasto o no. El gasto cardíaco se mide relativamente fácil, hay que medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y medir el BTI. El problema es que es muy fácil sobre o infraestimar, sobre todo con la medición del tracto, ya que es al cuadrado la multiplicación que se hace, entonces, bueno, se puede o supraestimar. Y bueno, eso puede llevar a errores, pero una alternativa siempre en la UTI, sobre todo el paciente que ya sabemos que está en shock, para seguir y haciendo mediciones del gasto, podemos medir el BTI y medir el BTI de forma seriada. Eso es una sola medición y bueno, uno va agregando el valor a la tabla que tenga de SWAN y demás. Después hay mediciones indirectas, uno puede tirarle modo M al box aórtico. En general el box aórtico es rectangular. Cuando uno tira modo M y en los pacientes chocados con bajo gasto y demás, uno puede encontrar esta forma triangular que es bastante característica del shock cardiogénico o del bajo gasto también. También es importante mirar el ventrículo derecho. La función del ventrículo derecho puede estar afectada. En general se mide el TAPS y la onda S tisular. Eso se mide bastante rápido, es fácil, reproducible. Y la presión pulmonar también. Eso se mide a través de la medición de la insuficiencia tricuspídica. Una cosa que podemos encontrar antes de encontrar el deterioro del TAPS, el deterioro de la onda S tisular, es el acoplamiento, digamos, la afectación del acoplamiento ventrículo arterial o ventrículo derecho arteria pulmonar. Ese es un predictor en aquellos pacientes que se chocan y que de antemano tenían un acoplamiento ventrículo derecho arteria pulmonar menor a 0,6, es un predictor de mortalidad. Y esto es fácil de medir, fácil de reproducir, y nos puede estar hablando de un estado previo a la disfunción ventricular. Bueno, por supuesto también podemos encontrar otras cosas, complicaciones, taponamiento, trombos dentro del ventrículo. Nos puede ayudar a la instalación de dispositivos de asistencia, como es el Impela, como en la imagen inferior derecha, etc. El tema del eco es que tiene sus limitaciones, por supuesto. A veces podemos tener una ventana bonita, a veces podemos tener una muy mala ventana. En general los equipos que tenemos son muy variables, no son los mismos equipos los que contamos en la UCO, el portátil, el eco de la unidad coronaria, que el eco que tenemos por ambulatorio, que hacemos las mediciones a todos nuestros pacientes ambulatorios. Y obviamente la variabilidad observadora está siempre presente. Una alternativa en estos casos puede ser el ETE, que también en algunos centros los podemos contar. Y no termina ahí, siempre hay que mirar para abajo y tratar de ver lo que es la vena cava inferior, suprahepática, tratar de calcular el Vexus para evaluar la congestión y la respuesta a la fluidoterapia o a, por supuesto, los vasodilatadores y diuréticos. La TAM es el otro método rápido y reproducible y fácil de hacer en la UCO, rápido de invadir al paciente, digamos. Permite la medición continua de la presión arterial, la extracción de sangre seriada y, por supuesto, a través de la medición del gasto cardíaco nos puede ayudar a través de la medición de la onda de pulso nos puede ayudar a estimar el gasto cardíaco, predecir la respuesta fluida. Esto en realidad es cuando uno lo asocia a otros dispositivos como el FlowTrack, el Vigileo, entre otros. La variación de la presión de pulso es otra cosa que se puede medir fácil con la TAM. En general, tiene que ser cuando da mayor a 12%, significa que el pulso es muy variable y que el paciente posiblemente responda a fluidoterapia. O bueno, cuando lo tenemos taponado también puede ser que esté aumentada. Tiene que estar sinusal, tiene que estar ventilado a una frecuencia constante y bueno, no tener el tórax abierto. Pero esto, digamos, en general el shock cardiogénico inicialmente no nos da tanta información, pero nos puede ayudar después. El Volume View es una forma de utilizar la TAM, de modificar el uso de la TAM asociándola a un dispositivo que nos permite medir el gasto cardíaco. Necesitamos también hacer una vía central, por supuesto. Nos permite calcular saturación, resistencia y demás, hasta el agua pulmonar. Obviamente esto no es un Swan-Ganz, pero sí que nos ayuda y nos da mucha información. La PVC es importante, es fácil de medir, se hace rápidamente, deberíamos hacerlo siempre en todos los pacientes, después de colocarle una vía central, lo que sea. Y bueno, podemos tener diferentes alteraciones de las ondas que nos pueden sugerir alguna patología particular.
Por eso es importante ir entrenándose y mirando todas las PVC que podamos, tratando de identificar las ondas y demás. El catéter de la arteria pulmonar es como nuestro aliado más importante, es lo mejor, digamos, para medir lo que es gasto cardíaco, resistencias vasculares, presión de la arteria pulmonar, la wedge, el índice cardíaco. Nos ayuda a confirmar, digamos, la gravedad del shock cardiogénico, nos ayuda a evaluar cómo está el ventrículo derecho, que por ahí con el ecocardio podemos tener nuestras limitaciones, y nos ubica rápidamente el paciente en el estado de, básicamente, hipoperfusión y congestión, que tiene que ver con el índice cardíaco y la wedge. Por supuesto que a medida que nosotros vamos avanzando en el catéter tenemos diferentes ondas, el catéter tiene diferentes puntos donde va haciendo las mediciones, nos ayuda a instalar, a colocar correctamente el balón, la posición del balón, y nos permite realizar todas las mediciones correspondientes. Nosotros lo que nos encontramos después de instalarlo, calibrarlo y demás son estas curvas, la PVC, la resistencia vascular pulmonar, presión pulmonar, wedge y demás. Podemos sacar un montón de valores, un montón de variables a través del análisis de estas mediciones, que bueno, la verdad que explicar cada una me llevaría un par de clases, así que simplemente mencionar que hay un montón y que en la disfunción ventricular derecha uno en general puede encontrar algo de disfunción sistólica, o sea, tener caída un poco de la fracción de eyección del ventrículo derecho, eso lo podemos ver con el Swan-Ganz. Podemos tener esta alteración en la relación entre la PVC y la wedge. En general, la PVC es más baja que la wedge, y cuando esta relación se altera, se acerca a uno, bueno, uno tiene que pensar que el ventrículo derecho pueda estar claudicando. Esto lo solemos ver, por ejemplo, en el trasplantado cardíaco, cuando hacen disfunción del ventrículo derecho. El shock cardiogénico, cuando se encuentra del lado izquierdo, en general hace que aumenten todas las presiones pulmonares, caída del gasto y demás. Bueno, son todas cosas que nos ayuda el catéter de Swan-Ganz. Tenemos limitaciones en la forma de medir el gasto, eso hay que tenerlo en cuenta. No todos los dispositivos tienen el sistema STAT, que es como este termistor que tiene, digamos, el dispositivo, que permite calcular la diferencia de fluidos que pasa por un lado y termina en el otro. Algunos hay que usar sueros fríos. El problema también si tenemos shock intracardíacos, insuficiencia tricuspidia, son todas situaciones en las cuales el gasto puede estar infraestimado o sobreestimado. Y bueno, si el paciente tiene fiebre y demás, también es un problema. También tenemos complicaciones relacionadas a la inserción, relacionadas al cateterismo, tenemos contraindicaciones, hay que tener cuidado en la rama izquierda. Bueno, no es un procedimiento exento de problemas y hay que considerarlo, por supuesto. Esto es un poco lo que ve en el paciente, lo que ve en el monitor del paciente, lo que ve con la TAM, lo que ve con la presión, el catéter en la arteria pulmonar. Y en base a eso uno puede relacionarlo y llevarlo a la curva de presión-volumen y hacer un análisis de lo que le está pasando al paciente. Con la TAM hacemos del lado izquierdo, digamos, la curva de presión-volumen, y con el Swan-Ganz lo podemos hacer del lado derecho. Entonces, bueno, nada, yendo dos palabras de dispositivo de asistencia, recordar que tenemos asistencias derecha, izquierda y biventriculares. En cuanto al balón de contrapulsión, en realidad las indicaciones son cuando el paciente está en bajo gasto, como pudo haber sido este paciente, después del resultado de una disfunción ventricular izquierda. Es una de las indicaciones. Cuando tenemos la IM aguda, después de una ruptura de un núcleo papilar o alguna endocarditis. Cuando tenemos alguna intervención percutánea de alto riesgo, un tronco, por ejemplo, eso puede ser una indicación y demás. Obviamente tenemos un montón de contraindicaciones, sobre todo insuficiencia aórtica y disección aórtica, que son las más comunes, las que más hay que tener en cuenta. Y bueno, el balón lo que hace es se infla en la diástole, se desinfla en la sístole, y eso permite, bueno, de alguna forma un aumento de la perfusión coronaria, digamos, un aumento de la presión diastólica y una disminución de la presión sistólica con disminución de la poscarga. Uno lo puede configurar como quiera el balón, puede configurarlo 1-1, 2-1, 3-1, según el paciente lo requiera. Y lo que tiende a hacer en la curva de presión-volumen el balón es, digamos, reducir la presión necesaria que requiere el ventrículo izquierdo para vencer la presión aórtica, por esto de la succión que genera el balón cuando se desinfla.
y el aumento de la presión diastólica, llevando a que el músculo cardíaco trabaje con menos necesidad de oxígeno, disminuye el consumo de oxígeno miocárdico y de esa forma favorezca, digamos, la contractilidad del músculo. También aumenta el volumen sistólico y eso genera un aumento del gasto cardíaco. En general, el gasto cardíaco con el balón aumenta entre un 15-30%, dependiendo, pero es bastante modesto, pero bueno, ayuda en estos casos de shock cardiogénico. Lo que tenemos en la curva presión-volumen cuando tenemos un paciente con shock cardiogénico es que el bucle se desplace hacia la derecha, tenemos un aumento del volumen de fin de diástole y el músculo eyecta sangre a mucha menos presión. Entonces nos lleva al shock cardiogénico hasta que genera la activación neurohormonal necesaria para tratar de aumentar esa presión que nos está faltando, digamos. Entonces, nosotros podemos tener diferentes efectos hemodinámicos según estemos hablando de fluidos, inotrópicos y vasopresores. Y cuando lo relacionamos con las curvas de presión-volumen, vamos a poner de ejemplo que nosotros siempre estamos en el estado verde. Y cuando uno habla de los efectos hemodinámicos de los fluidos, en general lo que nos hacen en el paciente es aumentar la precarga. Y de esa forma aumenta la presión arterial en el caso de que estemos hipotensos, que estemos con hipovolemia relativa o efectiva, y cuando uno administra fluidos aumenta el gasto cardíaco, aumenta las presiones y aumentan las resistencias vasculares pulmonares, la presión pulmonar, la presión venosa central y demás. Cuando el paciente se encuentra en un estado de hipotensión, pero con buen volumen y demás, buen volumen sistólico, quiero decir, uno puede utilizar noradrenalina, vasopresina, fenilefrina, angiotensina, dopamina, etc. Y según la dosis, según el tipo y demás, uno puede tener diferentes efectos, pero en general los vasopresores lo que hacen es aumentar la presión dentro de la aorta y el músculo cardíaco requiere realizar mucha más fuerza para eyectar sangre. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a ver es que nos aumenta la presión en el monitor, nos aumenta la presión pulmonar también, pero la wedge y la PVC y las pulmonares en realidad se mantienen iguales, el gasto no suele modificarse mucho, dependiendo de la dosis, por supuesto, pero aumentan las resistencias vasculares y bueno, lo podemos utilizar si el paciente lo requiere. En general, esta relación al final de la sístole en el bucle presión-volumen se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? Eso es dependiente de dosis y de fármaco que estemos hablando. En cuanto a los inotrópicos, tenemos diferentes, como la dobutamina, la mirrinona, el levosimendan. En general, el paciente cuando se encuentra en un estado de bajo gasto, lo que suele suceder es que con el inotrópico no le devuelve la fuerza que le falta y esos volúmenes intraventriculares que el paciente tiene, porque han aumentado después de un evento agudo, bueno, los puede utilizar con una mejor forma y aumentar el volumen eyectado, lo que genera que aumente la presión, aumente el gasto y en general, sobre todo con la mirrinona, disminuyen las presiones pulmonares. El problema es que en general los inotrópicos y los vasopresores, uno cuando pone un inotrópico el paciente se suele hipotensar un poco, entonces no es raro que asociemos inotrópicos y vasopresores para tratar de obtener o agrandar el bucle lo más que se pueda y aumentar un volumen sistólico adecuado. Como conclusión, en realidad, bueno, el monitoreo es muy lindo y uno puede estar hablando mucho tiempo de esto, pero lo más importante es tratar de detectar estas pequeñas cosas que nos avisan estos aparatos con luces y colores diferentes. Y están las sutilezas donde uno puede llegar a hacer modificaciones, uno puede llegar a detectar grandes cambios y generar un impacto en la sobrevida del paciente. Entonces, es importante estar en la UCO, estar asociado con los dispositivos, estar pendiente del paciente, ver pacientes y ir aprendiendo con el paciente. Entonces, no mucho más, esta es la bibliografía que utilicé y bueno, nada, muchas gracias, CONAREC. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muy interesante y completa la presentación. Perdón. Quería, antes de hablar del monitoreo, hacer un par de precisiones que
me parecen importantes. La definición que colocaste de shock cardiogénico me parece que es la definición que está en la guía de la SAC, la que salió recientemente. Y más abajo lo especifican ellos, como lo aclaraste tú. Pero es verdad, a mí también me hacen un poco de ruido que incluyan como requisitos sine qua non para diagnosticar el shock cardiogénico uno de los 3 requisitos que sea la presencia de hipotensión arterial, cuando bien se sabe que lo más importante en el shock es el estado de hipoperfusión, independientemente de la presión arterial, y la razón por la cual nos interesa la hipotensión arterial es justo porque baja la presión arterial media, que es la presión de perfusión de los órganos. Entonces, si tiene una presión arterial sistólica menor de 90, pero alcanza para perfundir los órganos, no debería haber ningún problema. Y lo otro, que dentro de los parámetros de laboratorio que te marca abajo, el tercer criterio te coloca los parámetros clínicos y de último te coloca la elevación del láctico. En realidad el láctico es, diría que prácticamente el último de los parámetros de laboratorio en elevarse. De los parámetros de hipoperfusión es el más tardío. Y antes tenemos unos parámetros para el diagnóstico que nos pueden ayudar a identificarlo precozmente, sobre todo la saturación, la SVO2, la saturación venosa de oxígeno, pero también hay otros, tienes el delta PCO2, que en general son más precoces que la elevación del láctico, te permiten llegar un poquito antes. Y luego quería resaltar que, lo mencionaste tú, también lo mencionó Lilian, que a pesar que tenemos estrategias que son más invasivas, un poco más complejas, es verdad que al pie de cama tenemos más herramientas que nos ayudan en el día a día y sin tanta complejidad a tener una idea del estado hemodinámico del paciente. Ya lo dijo Lilian, la elevación pasiva de los miembros inferiores, la medición de la PVC son estrategias que prácticamente no requieren entrenamiento, son muy sencillas, se pueden hacer al pie de cama y que directamente te pueden dar, sobre todo, una idea importante del estado de precarga del paciente. Y luego el ecocardiograma, a mi juicio, es la herramienta fundamental, no solo porque te permite medir todo esto, te permite medir el gasto cardíaco, también te puede ayudar a ver algunos parámetros de precarga, sino porque te permite ver la función del ventrículo izquierdo directamente, te permite evaluar con más o menos precisión la función del ventrículo derecho y también ver algunas complicaciones que estén asociadas al cuadro del paciente, derrame pericárdico, si tiene alguna comunicación entre cámaras, etc. Y luego, que no olvidemos también que una estrategia fundamental para la medición del gasto cardíaco es, no sé qué tanto la utilizan ustedes, me dirán, Emilio, Lilen, el cálculo del gasto cardíaco por FIC, que ciertamente tiene sus limitaciones, tienes que tener controlado todos los parámetros, que el paciente no esté muy anémico, que tenga buena saturación de oxígeno, que no tenga una enfermedad pulmonar que te altere los valores artificialmente, pero en general si tienes controlados los parámetros, es una estrategia bastante fidedigna para estimar el gasto cardíaco que no requiere tampoco mucha complejidad en ausencia de entrenamiento, inexperiencia o en ausencia de catéter de Swan-Ganz. No sé qué les parece. No, sí, tal cual, seguro. Yo, o sea, como mencionaba, en general, uno se trata de basar en varias cosas, ¿no? O sea, tenemos Swan-Ganz, tenemos otros dispositivos también para medir el gasto, pero en general siempre basarse, no utilizar uno solo, sería el concepto, ¿no? Tratar de utilizar los parámetros del laboratorio, el método de FIG es muy fácil, muy reproducible, pero bueno, se requiere por ahí una extracción de sangre central, entonces bueno, ya tiene que estar un poquito invadido el paciente, pero en general es algo fácil y siempre lo hacemos por ahí cuando le desconfiamos a los otros dispositivos, o al mismo Swan, ¿no es cierto? A veces nos pasa. Sí, sí, es una herramienta bastante útil y simple de utilizar. Siempre creo que lo más relevante, digamos, para las residencias a lo largo del país es que se use la mayor cantidad de elementos que tengan disponibles en la residencia y a partir de ahí empezar a interpretar, digamos, cómo esos elementos nos sirven para interpretar el cuadro clínico del paciente. Y el hecho de entender cómo los vasopresores, los inotrópicos, los dispositivos de asistencia modifican lo que es la curva de presión-volumen que nosotros vemos desde fisiología, creo que es algo muy importante para entender justamente cómo actúan estas drogas y qué beneficio clínico puede tener nuestros pacientes, y si mejoramos justamente el beneficio clínico inicial, probablemente le vaya mejor y tenga mejor sobrevida y pueda
mantenerse o resolver la patología que le está pasando en ese momento. Creo que eso es algo que está bueno que los residentes que recién empiezan en unidad coronaria o aquellos que ya hace tiempo están, puedan entender y hacer ese paralelismo, y creo que les va a resultar muchísimo más fácil entender justamente cómo funcionan las drogas y por qué indicamos esas drogas para sostén en un shock cardiogénico, en un shock vasopléjico o cuando tenemos cuadros mixtos, ¿sí? No sé si quieren agregar algo más. No. Creo que podríamos concluir si están de acuerdo. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias Emilia, muchas gracias Laura por participar. Los invitamos igual a todos los que sean residentes de cardiología, si quieren participar en las actividades de CONAREC, lo pueden hacer, nos pueden contactar por las redes, por el Instagram de CONAREC, que nosotros estamos siempre disponibles. Y bueno, muchas gracias por la participación y nos estamos viendo en las próximas actividades. Bueno, muchas gracias por la invitación.